Gracias por dedicar este tiempo a una de las habilidades que tenemos que tener y que tenemos que manejar, que es el tema contractual en cada una de nuestras obras. La hermana Laura, la directora nacional de AUDEC, va a estar llegando en un ratito y me pidió que le diera la bienvenida. Agradecerle a las doctoras Ana Silva y Denise Lavenda, que nos van a estar dando una mano y dando un poco de luz en este tema de los contratos. Agradecerle a la comisión de administradores que se tomó un tiempo para buscar todas las temáticas y posibles problemas por los que pasamos día a día quienes estamos a cargo de las administraciones o de las direcciones. De nuevo, muchísimas gracias. Aprovechemos el tiempo. Ana, Denise, somos todos de ustedes, todo oídos. Bueno, agradecer este tiempo, que esperamos, bueno, resulte de interés y que les pueda evacuar dudas que tienen y aportar conceptos de repente de cuestiones que no tenían previstas. Nosotros, teniendo en cuenta lo que nos piden desde AUDEC, vamos a hacer un planteo desde lo más básico, ¿no? Desde lo que son los conceptos, definiciones, para ir a los aspectos más técnicos y más específicos y que generan más dificultad. Así que les digo porque es difícil encontrar, es decir, nosotros, cada uno de ustedes tiene distintas situaciones, distintas realidades, distintas necesidades y dudas, inquietudes. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer, después siempre hay tiempo para pulir o ajustar y responder dudas específicas que puedan ir teniendo. Y lo otro que quería decirles es que nuestra idea, como tenemos el tirano tiempo, que tenemos 1 hora para hacer esta presentación, nosotros no nos interesa tener hacer una presentación magistral y que ustedes queden escuchando solamente, si ustedes entienden que una vez que tenemos una presentación, terminamos de exponer sobre cada una de las páginas, si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre ese tema específico, está perfecto y para nosotros no nos distorsiona que realicen la pregunta, así lo hacemos más dinámico. Eso queríamos decirles, más allá de que de repente si demoramos mucho tenemos que ir marcando un poco el paso para no después de estar a las corridas, ¿tá? Pero queríamos darles esa libertad de que ustedes, a raíz de cada una de las presentaciones que se hacen, que interrumpan si tienen, o después que finalizamos, que nos digan alguna duda o alguna inquietud. ¿Tá? Ya podemos, no sé si está puesta la pantalla. Ahí. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces partiendo del concepto básico de qué es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es una relación de trabajo subordinada, dependiente. No nos vamos a abocar a otras modalidades de vínculos, más allá que esas que se dan en las relaciones de trabajo dependientes. Entonces, el contrato de trabajo es ese convenio que se da entre las partes que materializan la relación laboral y a través del cual una parte contrata a otra que va a prestar su actividad, que va a realizar, obligándose a la prestación de esa actividad a cambio de una retribución económica, ¿sí? Ese acuerdo que se da entre las partes, como decíamos, materializa la relación de trabajo, que va a estar regulada con determinadas condiciones y de determinadas características que van a marcar la modalidad contractual que se elija. Con respecto a esto, quería decirles que nosotros en el abordaje de esta presentación únicamente vamos a tratar lo que son, como decía Denise, los contratos de trabajo subordinados, ¿no? Dependientes. No vamos a hablar de lo que son porque ustedes saben que no toda relación de trabajo se tiene por qué presumir dependiente, ¿no? Tienen que darse determinadas características para que entremos en lo que es la figura de un trabajo dependiente. ¿Ah? No le estamos abarcando ahora por un tema de tiempos. Pero bueno, es interesante, obviamente, la temática y es una modalidad que ustedes emplean dentro de los contratos que utilizan, prestación de servicios, asesoramientos, tercerizados, bueno, hay múltiples modalidades de contratos que tienen que ver con el contrato de trabajo. Pero nos vamos a enfocar en esto. ¿Ah? Entonces acá vamos a hacer una reseña de cuáles son esos elementos típicos que nos hacen posicionarnos frente a la existencia de un contrato de trabajo dependiente. Por supuesto que la actividad personal, ¿sí? Es la persona contratada,
presta su actividad en forma personal, no está enviando a un tercero que cumpla las funciones para las cuales fue contratado, el trabajo es propio. Otra de las características es la existencia de onerosidad o remuneración. La característica del trabajo dependiente, subordinado, es la existencia de una contraprestación económica, el ánimo de lucro. Lo diferenciamos de otras situaciones como pueden ser las actividades de voluntariado, donde vamos a ver que allí no hay una contraprestación económica. Y además también que suelen ser vínculos que se extienden en el tiempo, la durabilidad. Normalmente, y el principio que rige y que se aplica, es que los contratos de trabajo materializan vínculos que se extienden en el tiempo. Y que cuando eso no es el principio aplicable, estamos frente a ciertas excepciones en materia de contratación. De la relación y del contrato de trabajo, obviamente que se derivan obligaciones y derechos para ambas partes contratantes, ¿no? Tanto para el trabajador como para el empleador. ¿Cuál es la obligación principal del trabajador? Bueno, prestar la actividad para la cual es contratado, haciéndolo en debida forma, cumpliendo con las indicaciones que recibe desde las jerarquías dentro de la organización en donde se inserta a trabajar, haciéndolo de buena fe, con la diligencia media que se exige, ¿no? Con un accionar que uno pueda decir que está dentro de los parámetros esperables. Y por otro lado, el empleador tiene como obligación principal el pago de la remuneración de ese trabajo contratado. Y también respetar en este vínculo el manejarse dentro de ciertos parámetros en la realización de las órdenes, en cómo establecer las condiciones en que tiene que prestarse el trabajo, en el respeto a las normas en materia de seguridad laboral respecto de sus trabajadores. Eso es en términos muy generales, ¿verdad? Entonces, cuando se da el contrato, podemos pasar a la próxima. Un segundito Sí. ahí con respecto a eso. En lo que tiene que ver con el contrato de trabajo, más allá que Denise refirió a las grandes y principales obligaciones que se derivan del contrato de trabajo para el empleador y para el trabajador. Una de las principales obligaciones del empleador no solamente es pagar el precio, el salario en tiempo y forma y las demás prestaciones que derivan de la ley y de los convenios colectivos, sino que también el empleador es deudor de salud, así se llama. Está obligado por nuestra Constitución y por muchas normativas de carácter también internacional a asegurar la integridad psicofísica de sus trabajadores. Eso implica muchísimas cosas, ¿no? Es muy amplio el concepto, pero bueno, a no discriminar, no hacer diferencias por el género, tratar con justicia, darle oportunidades a todas las personas independientemente del color de su piel, de su intención o decisión política, o lo que fuere. Es decir, no pueden haber decisiones desde el punto de vista laboral que respondan a causas extralaborales, ¿no? En ese sentido, lo que se tiene que medir y lo que se tiene que valorar y sopesar son las condiciones del trabajador en el desempeño de este trabajo que fue contratado con la diligencia media, que no trabaja a desgano, que cumpla lo básico, el reglamento interno, llegar a tiempo, avisar si no viene, avisar si tiene una certificación, todo lo que tiene que ver con el deber de colaboración también que tiene el trabajador para no distorsionar la organización compleja que le implica a ustedes cada día, ¿no? Además que trabajan con niños, con menores y adolescentes. Entonces, niños y adolescentes es enorme el desafío. Así que estos aspectos son bien importantes y allí se despliega lo que es después el poder disciplinario, ¿no? Si hay inconductas o apartamientos a lo que es el contrato de trabajo, la ley, el reglamento interno, bueno, todas estas cuestiones. Bien, siguiendo un poquito con el lineamiento de después de que tenemos el contrato de trabajo, si es que tenemos alguna exigencia en cuanto a la forma en que tiene que hacerse, documentarse eventualmente, y que tiene que contener y eventualmente cómo se prueba. En nuestro sistema jurídico, en nuestro país, en términos generales, no hay ninguna norma que establezca, así con criterio general para todos y todas las actividades y todas las situaciones,
un contenido particular ni una forma específica para los contratos. De hecho, los contratos pueden ser verbales, no necesariamente tienen que ser escritos. Por supuesto que contar con un contrato documentado sirve mañana para probar la existencia del vínculo, primero porque el vínculo laboral dependiente no se presume, tiene que haber una prueba de ello, y además para que ambas partes tengan total claridad y certeza respecto de los elementos que rigen ese vínculo que se documenta a través del contrato. Y que no queden dudas respecto del horario que se va a realizar, el salario que se acordó que se va a abonar, cuáles son las actividades del trabajador, qué categoría va a desempeñar, cuáles son las tareas asociadas a esa categoría en la que se lo contrata. Entonces, si bien en términos generales no hay ninguna obligación, cuando uno contrata a alguien de forma para empezar a prestar su actividad laboral dependiente, siempre se sugiere documentar ese vínculo en forma escrita. Esto admite ciertas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Algunas están establecidas, sí, a texto expreso. Ustedes saben que en nuestro país nosotros no contamos, como sucede en otros lugares, con un código del trabajo, por ejemplo, donde hay, como tenemos el Código Civil, el Código de Comercio, que recopila varias normas que regulan determinadas materias. Entonces se da la particularidad de que hay un sinfín de normas en muchas temáticas que además se complementan con lo que son también los convenios colectivos, que para cada rama de actividad establecen muchas particularidades a considerar. Eso a veces dificulta también la tarea, porque no es que uno acude a un compilado donde estén todas las normas juntas, sino que muchas veces hay que revisar pormenorizadamente con normativa muy, muy añeja, dispersa, y complementar todas esas previsiones. Perdóname, Sí, con sí. respecto a esto quería agregar algo, que además de toda esta complejidad de que tenemos un marco jurídico integrado por normas de distinto nivel, distinta jerarquía, que hay que armonizar, a veces son normas que están en contradicción, bueno, hay que aplicar todos los criterios y principios de interpretación de las normas. Tenemos además en materia laboral la fuerza de los usos y costumbres. Tenemos algo que es muy particular, ¿no? Que los usos y costumbres que rigen una empresa en un sector de actividad, ni que hablar en la enseñanza, pienso en varios temas, los campamentos, no sé, tantas cosas, descansos intermedios que son medio sui generis, una cantidad de cosas que ustedes están comprendidos en el régimen legal, pero por los usos y costumbres tienen determinadas prácticas. Eso también es fuente de derecho, también obliga. Criterios que ustedes han venido aplicando como empresa, también son precedentes que mañana pueden ser invocados para que se les aplique. Yo como trabajador puedo invocar determinado criterio, determinada pauta, costumbre, para que me la apliquen también. Y eso también es fuente de derecho y es fuente de obligación. Entonces, para complicar un poquito más, además tenemos los usos y costumbres que son también generan normas, de alguna manera, que mañana obligan a la empresa y también genera, ya sea obligaciones como derechos para los trabajadores. Bien. Acá estábamos marcando de que había algunas excepciones a la inexistencia de formalidad en cuanto a la suscripción de los contratos, y son algunas situaciones particulares. Entre ellas, lo que tiene que ver con la modalidad de teletrabajo, que la reciente normativa en esa materia establece que tiene que documentarse por escrito, ya sea que la modalidad de teletrabajo sea total o híbrida, cuando es parte teletrabajo y parte presencial. En el caso de la situación de voluntariado, que vamos a ver un poquito más adelante, también lo exige la norma. Un ejemplo son los viajantes y vendedores de plaza, es algo que específicamente también está previsto, que cuentan con un registro especial donde deben inscribirse. Y dentro de esas excepciones, trabajo de jóvenes, dentro de estas excepciones también están los contratos de duración determinada. ¿Y por qué? Porque estos contratos son la excepción a la norma. ¿Cuál es la norma que se entiende en nuestro derecho? Que los contratos son indefinidos, que cuando uno comienza un vínculo laboral, lo hace sin fecha de finalización, ¿sí? Entonces, a nivel doctrinario, jurisprudencial, lo que ha ido recogiendo nuestros jueces a lo largo de todos estos años,
es que cuando se trata de contratos que salen de esta norma de la presunta durabilidad ilimitada, para poder probar que efectivamente lo que fue la intención de las partes era limitar en el tiempo esa contratación, debe necesariamente establecerse por escrito. Y establecer concretamente cuáles son las condiciones y en qué términos se dan estas contrataciones que salen de lo que es la regla de la durabilidad indefinida. Entonces, ¿vas a pasar a otra página? Sí. Otro de los contratos que tienen que hacerse de forma escrita, porque además de todo se tiene que inscribir en el Ministerio de Trabajo, son las novaciones, que son las modificaciones de los contratos cuando son impeyus, cuando de alguna manera se desmejoran las condiciones de los trabajadores, se baja la categoría, se baja el salario, se cambia el régimen de descanso de una manera que resulta desfavorable. Eso se tiene que hacer por escrito y además se tiene que registrar en el Ministerio de Trabajo. ¿Ah? Les decimos como alguna de las modalidades contractuales que sí hay que documentar. Si bien, como les decía Denise, no hay ninguna solemnidad o protocolo que diga que los contratos de trabajo en principio tienen que ser escritos para que tengan vigor. El contrato se produce por el vínculo de las partes, por definir empezás mañana, este es tu horario, este es tu salario, y empieza la relación. Se lo alta en el BPS, se lo inscribe y arranca. Obviamente que es recomendable, y es lo que siempre les decimos, es no solamente hacerlos por escrito a los contratos, sino que además que ese contrato refleje, sea lo más fiel en la realidad. Por algo que ahora después vamos a desarrollar. Justamente porque cómo interpretamos ese contenido de los contratos que se suscriben. Sí, más allá de que estamos sometidos a lo que son las normas generales que están contenidas en el Código Civil, respecto a lo que significa el contenido de los contratos para las partes, que es lo que se llama que es la ley entre las partes, siempre y cuando, por supuesto, no contravengan esas disposiciones ciertas normas que vienen preimpuestas y que son de orden público y que uno no puede ir más allá. Uno no puede establecer, por ejemplo, válidamente en un contrato un salario que no respete, por ejemplo, el mínimo legal. Eso, si se hace, sería una causal de ilegalidad de esa contratación, ¿sí? Que mañana podría ser, bueno, anulable, cuestionable, más allá de las reclamaciones a que diera lugar. No podría establecerse obligatoriamente una carga horaria que no respete también los máximos legales permitidos. Pero entonces, y viene de la mano con esto que comentaba Ana y que está allí consignado, y es que más allá de que uno interpreta las normas contenidas en el contrato, las previsiones contractuales, de acuerdo a los criterios generales, siempre lo que aplica es lo que se llama el principio de primacía de la realidad. ¿Y qué significa esto? Que más allá de lo que uno pueda tener documentado en el contrato, si hay una discordancia entre lo que surge establecido en ese documento y lo que sucede en la realidad, siempre se va a tener en consideración lo que sucede en los hechos. Si, por ejemplo, se contrata a una persona en una determinada categoría laboral, resulta que en los hechos se desempeña en otra, eventualmente superior, con un salario distinto, si el día de mañana se presenta un reclamo, más allá de que el contrato diga, bueno, estaba contratado y se desempeñaba en categoría 1, si se prueba que la categoría en la que trabajaba era efectivamente la 4, va a haber una responsabilidad y va a haber que resarcir esa diferencia que eventualmente no se abonó. Este es uno de los principios que rigen dentro de lo que es la interpretación del contrato de trabajo y lo que es la relación laboral. Y allí viene la próxima, ahí va, la próxima plantilla, que vamos a referir a algunos de los principios que resultan aplicables dentro de los vínculos laborales dependientes y en lo que tiene que ver, que se deriva de estos contratos laborales. Uno de ellos es el principio protector, que se diversifica en 3 reglas distintas. Una quizás ya hayan escuchado hablar, que es la regla in dubio pro operario. Y esto porque el principio protector, como lo dice su nombre, tiene como, bueno, el leitmotiv principal es la protección de la parte que se entiende más débil dentro del vínculo laboral, que es el trabajador. Entonces tenemos esta regla, que es la de in dubio pro operario,
¿Qué significa? Que ante la duda de una situación, de qué aplicar o cómo manejarse, siempre se va a preferir aquella solución que resulte más protectora del trabajador. Esto se complementa con la regla de la norma más favorable, que también, si tenemos ante una situación la posibilidad de aplicar dos normas que estén en choque, en pugna, se va a preferir aplicar aquella que resulte más favorable a la situación que se está decidiendo. Y finalmente la regla de la condición más beneficiosa. También, y un poco esto enrabado con lo que Diana les comentaba de lo que son los usos y costumbres, ¿no? Muchas veces se dan situaciones que posicionan al trabajador en una condición que creo que se llama la condición más beneficiosa respecto de lo que establecen normas, de lo que establecen ciertas previsiones mínimas. Entonces siempre se va a tener en consideración estas situaciones a favor del trabajador. Por otra parte, tenemos el principio de irrenunciabilidad. ¿A qué refiere? A que hay ciertas situaciones, ciertos derechos mínimos que el trabajador, por más que renuncie, no va a ser válido, que son irrenunciables, ¿sí? Tiene que ver con ciertas consagraciones legales, ciertos mínimos infranqueables que no pueden renunciarse. Como decir, bueno, yo de acá en adelante nunca más voy a cobrar por horas extras, por ejemplo. Seguramente mañana si tenemos un reclamo judicial de un trabajador que diga, no, me están debiendo, pero ¿cómo? Tú me dijiste que me ibas a reclamar. Bueno, yo no tengo por qué renunciar a algo que la norma me consagra como un derecho a mi favor. Eso aplica en muchas situaciones, ¿no? Porque nos ha pasado que dice, no, les digo en temas que se dan mucho en el ámbito doméstico. No, a esta persona que trabaja en mi casa yo no lo anoté en el BPS porque ella me dijo que no quiere. No existe, es decir, no tiene ningún valor. Es una norma de orden público, es inmodificable por acuerdo de partes el tener que inscribir y altar a un trabajador dependiente. Por lo tanto, por más que el trabajador venga y me firme, renuncio, me comprometo a nunca reclamar. Si mañana hace una reclamación, esa declaración no tiene ningún valor, ningún valor. De hecho, también otra cosa que les comentamos es que muchas veces surgen en las leyendas de los recibos, ¿no? De salario abajo. El trabajador firma, cobra y manifiesta que no tiene nada que reclamar. Les aclaramos que está bien que ustedes lo pongan, pero no tiene ningún valor si hay rubros que efectivamente se deben. Esa declaración, esa leyenda que está impresa, que nadie me preguntó, Ana, ¿estás de acuerdo con colocarla? Yo voy y firmo. No libera al empleador si adeuda distintos conceptos. O decir, mira, yo no quiero descansar, el descanso intermedio no lo quiero tomar. O no quiero la licencia, no me interesa la licencia. Compensámela en dinero. Está prohibido durante el vínculo laboral, durante la vigencia de la relación laboral, es prohibido compensar en dinero el no goce. El trabajador tiene el derecho y la obligación de descansar. Si yo digo, ¿sabes qué? No me interesa, no voy a hacer nada, quiero trabajarlo, págame, compensame en dinero. No está permitido. Si se hace eso, el trabajador ustedes le pagan, le compensan económicamente el no goce, si mañana lo reclama, ustedes deben darle el goce y además pagarlo porque pagaron mal. Y el que paga mal paga doble. ¿Ah? Se dicen así normas de orden público. Por eso incluso hablando de irrenunciabilidad, la renuncia misma al trabajo también se mira con confianza. La figura de la renuncia, cuando un trabajador presenta una renuncia o dice renuncio, también por nuestros jueces se mira con desconfianza la renuncia, porque implica que alguien queda sin la fuente de ingresos. Ustedes saben que el salario tiene naturaleza alimentaria. Entonces siempre miran a ver, ¿fue genuino? ¿Fue verdadero? ¿O la persona presentó renuncia porque no aguantaba más la hostilidad, o porque era víctima de acoso, o porque le estaban incumpliendo el contrato o obligaciones? Entonces también, incluso la figura de la renuncia, que es una forma de finalizar un contrato de trabajo, se mira con desconfianza por los operadores jurídicos, ni que hablar por el Poder Judicial. Incluso gente que presenta una renuncia y dice, yo en realidad, ¿saben qué? No quería renunciar. Presenté la renuncia, pero era porque me estaban incumpliendo, porque vivía una situación de hostigamiento, porque era acosado, porque era discriminado. Y el juez va a mirar eso otro. Y la renuncia la corre hacia el costado. No es que no tenga ningún valor, porque muchas veces es verdadera, es genuina. No hay ninguna situación que me forzó, que me presionó a dar por terminado la relación y privarme de lo que implica, por ejemplo, cobrar un despido. Eso para complementar lo de la irrenunciabilidad. Y finalmente, referíamos ahí al principio de primacía de la realidad, que ya habíamos comentado, esto de estar a lo que tiene que ver con lo que sucede en los hechos, más allá de aquello que esté documentado, si no coincide lo escrito con lo que sucede en la realidad. Tenemos también lo que es la buena fe
y la diligencia como parte de también lo que compete al trabajador en el desarrollo de su actividad, ¿sí? Uno tiene que desarrollar su actividad basado en estos principios: la lealtad, a mantener la reserva y la confidencialidad de la información a la que uno accede, lo que uno conoce, como el derivado del puesto que está ocupando y la actividad que está desarrollando, e incluso estas obligaciones se mantienen una vez finalizado el vínculo laboral. No es que, bueno, ahora cesó la relación y ya puedo salir a decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa. No, eso eventualmente conlleva responsabilidades. Y un detalle es que esto, por ejemplo, el deber de confidencialidad, aunque no esté escrito y establecido en el contrato de trabajo, son obligaciones que surgen de las leyes. Entonces, igualmente, es una obligación que mañana es exigible. Si un trabajador viola el deber, revela información sensible, mañana puede incurrir en responsabilidad, aún habiendo sido desvinculado de la empresa. Y aunque no esté establecido en el contrato expresamente, son obligaciones, deberes que derivan del marco jurídico. En cuanto a los principios, que fue lo que estaba en la página, en la presentación anterior, lo queremos decirles que creo que el derecho del trabajo, ¿no? Ya un poquito atrás, el derecho del trabajo en sí, el derecho del trabajo y la seguridad social es un derecho que en sí es protector. Su origen es la protección y su finalidad, su razón de ser es proteger al trabajador. Por eso tantos principios que ustedes ven que dicen, a ver, ¿qué es esto? Yo como empresa me siento que no estoy muy contemplado. Y es porque es un derecho que justamente lo que procura es de corregir la desigualdad que se da, que se parte de la base que se da entre la persona individual del trabajador y una organización empresarial que tiene sus asesores, tiene, bueno, toda la infraestructura y los recursos para, bueno, tomar decisiones, actuar, contratar, cesar, etc. Entonces, ya es un derecho que trata de corregir eso, que parte de la base que hay una inequidad. Entonces, bueno, por eso hay normas que son fuertemente pensadas en el trabajador. Y los principios que están por encima de las normas, si es, uno piensa que los principios están por encima y son los que inspiran. Cuando nosotros aplicamos las normas, siempre nos acordamos y tenemos que tener presente los principios. Como decía Denise, cuando hay discordancia entre dos normas, bueno, tenemos que ir a la norma más favorable. Cuando hay discordancia entre el documento y la realidad, tenemos que ir a la realidad, porque los principios informan, orientan y nos indican cómo interpretar la realidad y los documentos en materia laboral. Decimos en materia laboral porque hay otras materias que son diferentes, ¿no? Esta es muy específica, muy particular y tiene esto que les diría que es muy propio de lo que es la materia laboral en sí. Bien. Teníamos luego, creo que los principios un poquito de las Obligaciones. obligaciones que hayamos mencionado hoy también al inicio, en cuanto a que por parte del trabajador prestar la actividad para la que fue contratado con la debida diligencia, respetando las indicaciones que reciba de las jerarquías en un marco de lealtad, de buena fe, y para el empleador principalmente, bueno, por supuesto que el pago de la contraprestación de esa actividad, de ese trabajo, del fruto del que se recibe, y también dentro del respeto de los derechos de los trabajadores y velando por la seguridad psicofísica de todo el personal a su cargo. Adentrándonos en lo que son después los tipos de contrato, yo procuraba una introducción general de los contratos y los vínculos laborales. Mencionamos hoy que teníamos contratos, que es la regla, que es lo que se entiende cuando uno inicia un vínculo laboral, un contrato de duración indefinida, indeterminada, y después los que se llaman contratos que son la excepción, que tienen una duración determinada, ¿sí? Y esa duración es la que se establece y necesariamente tiene que consignarse por escrito al comenzar el vínculo laboral. Y dentro de los contratos de duración determinada vamos a ver que tenemos diferentes tipos. ¿Cuál es una de las diferencias básicas entre el contrato de duración indeterminada y de duración determinada? Que el contrato de duración determinada, a su finalización, no va a generar el derecho del trabajador a recibir una indemnización por despido, ¿sí? Esto es como el elemento distintivo fundamental y que por eso además la necesidad de establecerlo por escrito. Porque si uno acuerda con alguien, ay, bueno, necesito que vengas, algo puntual, tuve un incremento ahora de actividad porque, no sé, hay una situación de ausentismo, hay una situación de, sí, muchas faltas o un embarazo a cubrir, lo que fuere. Necesito que vengas 3 meses. Sí, perfecto, no hay problema. Terminan
los 3 meses, bueno, muchas gracias, no te preciso más, ya volvió la persona que estabas cubriendo. Ah, genial, bueno, liquidación al egreso, el despido. No, despido no te corresponde. Bueno, entonces, si esa persona con quien coordinamos un plazo determinado de contratación hace el reclamo del despido, lo primero que se va a fijar el juez es si existió un contrato escrito o no. Y si el contrato no estuvo por escrito, seguramente la condena al despido porque no vamos a tener cómo probar efectivamente que no era un contrato de duración indefinida y que era una excepción a esta situación. Dentro de los contratos de duración determinada también tenemos distintos tipos. Puede ser con un plazo cierto, ¿sí? Por ejemplo, uno sabe que contrata para cubrir la licencia de una persona, entonces requiere 15 días, 20 días, 30 días y así lo establece. Puede ser un plazo incierto, cuando por ejemplo se cubre una licencia por enfermedad, que ahí se puede establecer, de un trabajador, ¿verdad? Se puede establecer que se va a extender en tanto se extienda la licencia de la persona que está cubriendo, ¿sí? O también puede estar sometido a una condición. Bueno, se contrata por determinado plazo y hasta que se pueda cubrir una vacante, y cuando se dé esa circunstancia va a cesar la contratación que se está haciendo. Hay una cuestión sí especial a considerar en estas contrataciones con plazo determinado, y es, si bien la consecuencia principal, como decíamos, que se deriva es que al finalizar el plazo pactado uno no debe indemnización por despido, también debemos contemplar que si por alguna circunstancia que no esté vinculada a una situación de notoria mala conducta del trabajador, nosotros precisamos como empresa terminar antes esa contratación y no hay acuerdo entre las partes, va a surgir lo que se llama los jornales caídos. ¿Qué son los jornales caídos? Es el pago de los jornales que se deben hasta que finalice el plazo pactado de contratación. Si se contrataron 3 meses y a los 2 meses uno dice, bueno, no, ya está, lo que motivó la contratación, le erré, no eran 3 meses, son 2. Bueno, si no se estableció sujeto a una condición esa contratación y simplemente se establecieron 3 meses y uno quiere terminarlo antes, va a tener que pagar el salario por ese mes que le está quitando del plazo inicial pactado a esa contratación. Salvo que naturalmente es un acuerdo de rescisión anticipada. Sí, si hay un eso acuerdo. lo Claro, comenté, sí, claro, de acuerdo entre las partes. Exactamente. ¿Cuáles son los requisitos en la próxima diapositiva que tienen que contemplarse cuando se realizan este tipo de contratos? Bueno, la previsión expresa del tiempo de duración, ¿sí? También se sugiere y es recomendable que refieran a la circunstancia que determina esa contratación. Si es por suplencia, la persona que va a suplir. Si es una licencia por enfermedad. Si es por una mudanza, si es por un aumento del ausentismo. Si es eventualmente por un aumento de actividad coincidente con la zafra. Si es una necesidad eventual. Bueno, todo lo que justifique esa contratación que es de excepción, siempre se sugiere y es recomendable que se establezca en el contrato. ¿Y esto por qué? Porque lo que propende el derecho laboral, cultivo del trabajador, como les comentaba hoy Ana, es a que los vínculos se extiendan en el tiempo en forma indefinida, y que si no lo hacen y tienen un plazo de finalización preestablecida, con lo cual además el empleador no va a tener la obligación de pagar una indemnización, que todos estos contratos respondan a la realidad y que no se busque mediante estas contrataciones sustraerse a las obligaciones legales, por ejemplo, del pago de la indemnización por despido, y generar un perjuicio al trabajador. Por eso es que también hay una limitación a lo que son los sucesivos contratos a término o a plazo. A nivel general, no existe en nuestro país una limitación. Siempre desde el punto de vista tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, se veía con ojos
muy críticos la sucesión de los contratos, justamente por esta razón, ¿no? De no querer encubrir una relación laboral indeterminada, buscando sustraerse a ciertas obligaciones legales, con lo que se atendía a cada caso particular, se analizaba la situación y alguna eventual sucesión de contratación se admitía, pero bueno, 3, 4, 5 contratos seguidos, perdón, se entendía que configuraban una relación laboral indefinida. En el sector, ¿puedes comentarlo vos? Antes de hablar del sector, les quería decir que los contratos, como les decíamos, ¿no? Como un concepto para que les quede bien claro, uno de los principios que rige en materia laboral es el de continuidad. Por lo tanto, una relación laboral comienza y uno piensa tiene duración indefinida, no tiene tiempo de finalización. ¿Qué pasa con los contratos que son temporales? Sujetos a una condición, un plazo, el contrato a prueba, por ejemplo, ¿no? Es un contrato que, si bien el trabajador tiene en principio los mismos derechos y las mismas obligaciones, hay algunos derechos que no los tiene. Hay algunas protecciones que no los tiene. Por ejemplo, el despido es una, que lo mencionó Denise. El despido especial por enfermedad, tengo una persona que está a prueba, se certifica y yo le ceso. No va a tener la protección del despido doble si yo lo despido, ¿entienden? Hay una cantidad, entonces se dice que es una figura precaria. Por eso vista con mucho cuidado por nuestros jueces, ni que hablar por los sindicatos y la organización de los trabajadores, lo ven y siempre luchan contra estas, se resisten a estas figuras porque dicen que son figuras que el trabajador tiene menos derechos, ¿no? Tiene menos derechos, por supuesto, el derecho a estar en PPS, el derecho a no ser discriminado, todo eso sí, pero a la finalización no tenés el despido. Y además, cuando tenés situaciones que no dependieron de tu voluntad, te enfermaste, te accidentaste, una enfermedad profesional, no tenés las protecciones especiales de la norma laboral. Entonces es por eso que se hace toda esa mirada dentro de lo que es el principio del derecho laboral, como con desconfianza. A ver, esta relación, ¿es válido un contrato a término? ¿Un contrato a prueba? ¿Un contrato a plazo? ¿Un contrato por suplencia? Son válidos, son figuras lícitas, tienen que reflejar la realidad, no tienen que desdibujarla, ¿no? Es decir, no es que decir, bueno, estoy teniendo esto para tratar de ahorrarme, pagar un despido, ahorrar, pagar esto, tengo efectivamente una vacante, esta persona le hago un contrato, otro contrato, y no la... Se va a entender mañana por el tema de la asociación de contratos que fue una única relación. Y ahí lo que Denise me pedía, Sí, que quedó, ahora retoma. Perdón. En lo que era la previsión en la página, creo que es en la presentación anterior, que era lo que estaba a pie de página, que hablaba de consejos de salarios que tenemos nosotros sobre un límite, que ya hace varias negociaciones, creo que Daniel anda por ahí también acompañándonos, Daniel Acuña, contador. Sí, Pero sí, ¿cómo están? ¿Cómo A están? partir del convenio estás ahí, Daniel. colectivo. Ahí va. Cualquier cosa nos corregís, Daniel, que nos estamos metiendo No, más en tu por terreno. favor, por favor. Bueno. Adelante. Justamente esta situación de excepción tuvo consagración expresa en lo que son los convenios colectivos del sector, en los convenios del año 2018. Esto es algo además que, bueno, desde la organización sindical siempre se había trasladado, que no se realizaran las contrataciones a término, que se limitaran, que el principio tenía que ser la continuidad de la relación laboral, y quedó establecido que no se admite que estas contrataciones a término sean por más de una vez, que no se cubra con estas contrataciones vínculos laborales indefinidos. Sí. Por un año, por una única vez y por un año. Hay doble límite. Esto aplica desde el 2018 y se ha repetido en los convenios colectivos siguientes. Digo, si bien hoy han cambiado algunas pautas de la negociación colectiva, hay ciertos beneficios que están ya integrados en los convenios que difícilmente caigan o se modifiquen a futuro. Y esto de respetar el principio de la continuidad laboral y de no utilizar la contratación a plazo para encubrir vínculos indefinidos, probablemente haya venido para quedarse. Esto no es incompatible con que uno pueda realizar ciertas contrataciones y eventualmente repetirlas si se dan las circunstancias. Por ejemplo, nos ha sucedido una persona que se la contrata por una suplencia maternal de una persona que está en licencia por este extremo. Uno contrata al suplente y quizás al año siguiente se vuelve a presentar esta situación con otra docente, ¿verdad? Entonces, son situaciones aleatorias, eventuales, y que justifican
que la contratación que se realice sí sea a término y no se incorpore a la plantilla de trabajo un trabajador efectivo que cuando el titular, que hoy está impedido de prestar la actividad por esta circunstancia especial, retorne, no se va a precisar de la persona que lo está supliendo. Esto era un poquito lo que venía en la diapositiva siguiente con los diferentes tipos de contratos temporales, ¿no? Que pueden estar vinculados, lo que hablábamos hoy, a una zafra, a una obra determinada que requiera un incremento de personal, suplencias por enfermedad, por embarazo, un accidente laboral o extralaboral. Ciertos contratos con el Estado que también están sujetos a plazo, los contratos de empleo juvenil, de primera experiencia laboral, de profesionales jóvenes, bueno, que tienen todas ciertas particularidades en cuanto a los plazos durante los que se pueden extender, más allá de lo que hay que o no abonar, los beneficios que pueden recibir las instituciones que optan por estas modalidades contractuales. Tenía aquí Sí. para complementar, nosotros hicimos búsqueda obviamente de doctrina y de jurisprudencia, sobre todo para ver si encontrábamos, que no hay mucho, no es muy abundante la jurisprudencia en el mundo educativo, no hay muchos casos que uno ubica, instituciones educativas, nosotros tenemos clarísimo, por ser asesoras no de AUDEC, sino de distintas también instituciones, que reclamos hay, juicios hay, lo que entendemos es que muchas veces finalizan en acuerdos y no terminan en sentencias. Pero bueno, buscando acá algunas sentencias sobre sucesiones de contratos, vimos un caso que hubo, que llegó a un tribunal de apelaciones, donde se entendió que una persona que la contrataban para tareas de auxiliar docente, dice que estaba en limpieza de comedor, escolar, portería y tareas de auxiliar docente. La repitieron durante el año 2001 al 2006, hacían sucesivos contratos por el año, y durante el receso la cesaban, le daban la baja y la volvían a altar al siguiente. ¿Qué entendió aquí el juez y el tribunal? Que es una relación indefinida, que tuvo suspensiones, pero que era una relación continua. Claramente que fue una relación continua. Aquí, por ejemplo, encontramos un caso de jurisprudencia de una sentencia del 2013 y que entendió claramente acá es una única relación, no hubo distintas relaciones, había una necesidad genuina de la institución de contar con esta persona de manera permanente. Y bueno, y si no la necesitan durante 2 o 3 meses porque baja el trabajo, no tienen trabajo, tienen recursos ustedes. Mandar a la persona a seguro de desempleo, lo cual es un lío en la educación donde hay multiempleo, ¿no? Está clarísimo. Tenemos claro que no es sencillo. En otras empresas donde les baja la actividad, ¿qué hacen? Mandan a los trabajadores a seguro de desempleo. ¿Bien? Acá en educación estamos en un lío cuando hacemos eso porque es dejar a la persona en una situación de desprotección y sin ningún tipo de ingreso. Pero bueno, les digo, muy poquita cosa encontramos de jurisprudencia, pero bueno, hay algunas sí, porque es muy habitual en el ámbito de la enseñanza donde se contraten a personas por un año, las cesan en el receso y las vuelven a contratar otro año. También nosotros advertimos como una particularidad, que lo hemos también hablado con el propio sindicato, Daniel, de que en este ámbito, ¿no? En este mundo tan particular de ustedes, no es suficiente un periodo de prueba de 3 meses para saber si un docente se desempeña como uno espera, ¿no? O no es suficiente el periodo de 3 meses para ver si un cargo de dirección se desempeña como uno quiere. A veces necesitamos más tiempo, a veces un año es el periodo razonable. Por eso, bueno, creo que ahí surgió esta solución de que hasta un año una persona puede estar con un contrato a término, ¿no? Daniel así puede complementar, si entendés que hay algo Sí, para... no, no, está perfecto, es así como están diciendo ustedes, cómo se dio la negociación. La plataforma del sindicato era eliminarlo directamente, los contratos, ¿se acuerdan? Eso era lo que se planteaba y bueno, y se llegó a esto que en definitiva es casi como dicen Ana y Denise, es como una reafirmación, digamos, de lo que ya está, ¿no? Pero bueno. Igual lo voy a entrabar con una preguntita que vi recién que escribió alguien, más allá de esta situación de la previsión expresa, en cuanto a cuando alguien ingresa con un contrato a término, para, bueno, también ver la contracción al trabajo, si se inserta en debida forma y demás, y lo que se pretende es que al año siguiente no se lo vuelva a contratar a término, sino que ingrese ya en forma efectiva a la institución. Pero preguntaban cuál es el tiempo máximo de los contratos a término. Sacando esta situación que se previó expresamente, no hay una previsión legal
Y puede suceder, por ejemplo, cuando uno contrata una suplencia de un trabajador que está amparado al subsidio por enfermedad, que puede suceder que se extienda 6 meses, un 2 años. año, 2 años, que es el plazo que si en forma ininterrumpida el trabajador enfermo está en el subsidio, tiene el BPS para definir si Lo hace lo reintegrar. alta o lo hace reintegrar, y que incluso puede dilatarse un poco más con una junta médica. Hay algunas situaciones particulares que no todo funciona en forma tan exacta. Entonces ahí nos enfrentamos a una situación que desde que se lo contrata uno puede estimar, eventualmente decir, bueno, este contrato puede ser por un año, pero en definitiva va a estar sujeto a la condición de que la persona a la cual se está supliendo y por la cual se hace este contrato se reintegre efectivamente a trabajar. Puede suceder que a la finalización del periodo del subsidio a la persona quizás la jubilen por incapacidad y uno resuelva que esta persona que lo estaba supliendo se integre a la institución en forma efectiva. Otro ejemplo, tienen ustedes, definen establecer, no sé, una asignatura específica o una actividad específica que se va a extender durante 18 meses. Y perfectamente hay una razón genuina, verdadera, no distorsionada, no están buscando la vuelta para no pagarle a alguien. Es algo que empieza y un proyecto. Nos ha pasado muchas veces ver que ustedes necesitan contratar personas asociadas al desarrollo de un proyecto. Eso puede llevar de 12 a 18 meses. Siempre les decimos, manéjense con laxitud, pongan un mínimo, un máximo, ¿no? Cuando no tienen bien o es hasta la finalización del proyecto. Pero no hay nada que diga esto tiene que ser máximo 10 meses, 12 meses, 18, 2 años. ¿Ah? Lo que se ve con desconfianza es la sucesión de contratos uno atrás de otro y donde no hay, siempre los jueces y los que tienen que analizar y decidir esto dicen, hay que ver el caso concreto. ¿Hay una razón genuina? ¿Hay una razón genuina? Puede ser que todos los años ustedes contraten a la misma persona para cubrir suplencias. Son 3 meses, 4 meses, 6 meses, no hay problema. Es una persona que les resulta, la tienen ustedes como backup para cubrir ausentismos, está perfecto. No están tratando de desvirtuar lo que es la realidad. No tienen una vacante efectiva durante todo el año. Así que no tienen problema en ese sentido. Y acá, del lado Perdón. feminista, ya que estamos en el tema, ¿sí? Vos sabés que, Valeria, es mi nombre, a raíz de lo que están diciendo, no sé si me escuchan bien. Perfecto. En este momento estamos en juicio nosotros en el colegio con una profesora que la contratamos en 2 periodos consecutivos, una en el 2021 y en el 2022, para hacer suplencias de 2 profesoras distintas, una de bachillerato y otra de ciclo básico. Y bueno, ella lo que está reclamando es los sucesivos contratos a término. Y bueno, estamos con ese problema. Ahora me queda clarísimo cuando ustedes lo exponen y nosotros de hecho no quisimos acordar para no tampoco sentar un precedente y bueno, vamos a juicio, ¿no? Entendiendo que son 2 contratos distintos y que por 2 razones distintas como la están exponiendo ahora, súper claro. Pero bueno, en este momento estamos en juicio. Así tal cual como tú decís, es una razón justificada. Hay un detalle con respecto a los contratos cuando son también a término, condición o lo que fuere. Por ejemplo, cuando es por suplencia, se reintegra el titular y cesa el suplente. Claro. A veces pasa que hemos visto, ay, nos distrajimos, no estábamos con el calendario, ¿qué quieren que haga? Nosotros estamos mirando a ver cuándo es el último día de la persona viene a trabajar, se siente distraído 1, 2, 3 días, y eso ya lo hace el contrato indefinido. ¿No? Hay que estar en una cantidad de detalles en eso. Claro. Porque son contratos que implican la pérdida de algunos derechos. Entonces, ustedes tienen que estar muy atentos a que si es un contrato de suplencia, a veces ha habido cierta flexibilidad, por ejemplo, les decimos en el caso maternal, vieron que las personas se reintegran con media jornada. Entonces, ahí hemos establecido y hemos sugerido que hagan documentos de contratos por suplencia que contemplen esa realidad, que sea, por ejemplo, que la suplencia se extiende hasta el reintegro a jornada completa del titular, para no quedar ahí en falsa escuadra, ¿no? Pues son nuevas situaciones que se han dado y que obviamente nos desafían. El marco jurídico que tenemos, cómo compatibilizamos las normas, ¿no? Y cómo Claro, nos falta. Claro, no, y además también como colegio es una lástima porque si hay una profesora que es una buena profe, no tenemos para ubicarla, pero la queremos llamar para suplencias distintas. Y bueno, desde la dirección ahora están mirando con ojos un poco, ¿no? El tema de decir, si tengo un suplente y voy a contratar un profesor, bueno, lo contrato esta vez, pero si me resultó y al año siguiente lo quiero contratar para una suplencia distinta, Por nosotros eso, está, lógico, no, si bien hay que atender caso a caso,
si queda correctamente consignado, explicitado los antecedentes, las causas que fundamentan esa contratación, entendemos que están dadas las condiciones para que no pueda entenderse ni señalarse que hay un vínculo laboral indefinido. Por supuesto que va a Claro. ser el juez y eventualmente, atendiendo al monto, un tribunal de apelaciones, porque ya los jueces de primera instancia prácticamente no definen nada. Pero sí, o sea, bueno, y hago una precisión adicional. Firmar el contrato, dejar todo establecido, tener todo documentado, ¿me salva de que me hagan un reclamo o un juicio? Claramente no. Porque incluso uno dice, pero ¿cómo? Es clarísimo que no tiene derecho a nada. Bueno, muchas veces surgen nuevas opiniones, interpretaciones en el acierto, en el error, que bueno, buscan de alguna manera, procuran algún beneficio o algún rédito, o en algunas interpretaciones se dan situaciones que dicen creerse realmente asistidos por el derecho al reclamo, y bueno, en esas situaciones se reclama y va a ser el juez el que va a terminar definiendo si se da la circunstancia o no. Voy a decir Bien. concretamente unos pequeños, muy breves, por ahí también desde allí nos dicen, apuren un poquito, porque bueno, estos temas son apasionantes y llevan mucho contenido y fue muy ambicioso lo que nos propusimos. Pero fíjate, algunas jurisprudencias que encontramos dicen, mira, no importa tanto la repetición de más allá que ustedes en la enseñanza, está claro que hay una regulación, ¿no? Está claro. Pero bueno, pensemos en suplencias, en lo que tú señalas. No importa tanto la repetición de los contratos sucesivos, importa la justificación racional de la repetición, las circunstancias de cada caso, la índole de las tareas desarrolladas, que exista un contrato escrito, si bien no hay una solemnidad, es una prueba insustituible, cosas que dicen nuestros jueces, ¿no? Que haya una causa razonable y que se mantenga, cuestiones que plantean nuestros jueces en distintos pasajes. Entonces te decimos, que haya reiteraciones, a nosotros te diríamos no está mal. Que hayas terminado una suplencia y empezó la otra, en principio te diríamos que no está mal. Hay que ver todos los demás detalles. Fueron bien documentados, respondieron a razones genuinas, verdaderas, cesaron cuando tenían que cesar, empezó al otro día, pero porque hayan 2 contratos de suplencia no debiera pensarse y concluirse un contrato claramente con una intención de continuidad, y están tratando ustedes de evitarse el pago de un despido. No pareciera. Gracias. De nada, por favor. Para ir capaz redondeando en función de lo que nos comentaban, vamos a hacer algunas precisiones finales a todo esto. Vinculado a este tema, justo tocando el tema de las suplencias por enfermedad y demás, ¿cómo inciden las situaciones de eventual enfermedad, accidentes de trabajo, enfermedad común o profesional, en estos contratos a plazo, ya sea a término, a prueba, sujetos a condición? Bueno, lo que se ha entendido es que cuando uno contrata a una persona, ¿sí?, en alguna de estas modalidades de contrato a término, y durante el transcurso de ese término la persona contratada se enferma o se accidenta, enfermedad común o profesional, el contrato se suspende. Yo tengo una persona contratada para una actividad por 180 días, viene cumpliendo el contrato perfectamente, a los 100 días se enfermó, se certifica, va el subsidio, no es que en los días siguen corriendo los días. Se suspende el contrato en esos 100 días de trabajo y se puede dar que retorne, se reintegre, puede ser una certificación de 10 días, por ejemplo, y uno cuando vuelve retoma el cómputo, ¿sí? O se extingue el plazo, la persona sigue certificada y uno no tiene la obligación, cuando le dan el alta, si ya transcurrió el plazo por el cual lo había contratado, decir, bueno, volvé ahora, porque quizás esa contratación respondió a una necesidad puntual que cuando esta persona está altada ya no existe, ¿sí? Una suplencia, contratan a alguien por una suplencia y resulta que el suplente se enferma, ¿no? Y era por 3 meses. Se reintegra el titular en el medio porque de repente se anticipó el alta. Todas cuestiones que pueden pasar. No tengo más necesidad de esa persona. Esta persona está certificada y yo incluso la ceso. Es algo que, y no por esa circunstancia, yo voy a hacerme deudor de una indemnización doble, ¿no? Bueno, justamente, estas situaciones que normalmente en un trabajador con un contrato indefinido, si uno despide a un trabajador que sea accidentado o que ha estado en subsidio por enfermedad, supondría un despido especial, lo que se ha entendido a nivel doctrinario y jurisprudencial por nuestros jueces es que, como son contratos que de por sí
no dan derecho a la indemnización por despido común, tampoco habilitan a las indemnizaciones especiales. Hay una situación particular que es diferente, y es la de la mujer embarazada o que ha dado a luz. Acá nuestros jueces están divididos. ¿Por qué? Porque se dice que la protección de la mujer embarazada o que ha dado a luz es una protección objetiva, ¿sí? Entonces, incluso cuando nos hallamos frente a contratos a plazo, hay parte de nuestros tribunales que entienden que igualmente, aunque la mujer no tenga derecho al despido común, por haber firmado, por ejemplo, un contrato a plazo, o que esté dentro del periodo de prueba incluso, entienden que sí tiene derecho igualmente al despido especial que está previsto para la mujer embarazada y que se corresponde a 6 salarios. Exacto. Esa es una cuestión que no tiene una solución legal y que después, frente a un eventual reclamo en una circunstancia de estas, bueno, habrá que evaluar la procedencia, si hay alguna posibilidad de negociar frente al reclamo que se dé, más allá de ciertas circunstancias a considerar, si el empleador estaba o no en conocimiento del embarazo, o si fue algo que se adujo luego de finalizado el vínculo. Para terminar, un poquito, sí, dentro de los contratos que vimos como de excepción, que requieren de una constancia por escrita, tenemos lo que es el teletrabajo. Es la próxima presentación. Creo que es... CPA teletrabajo. En realidad, aquí, esto es una normativa reciente, se aceleró todo cuando fue con el tema de la pandemia. Eso requirió de la regulación legislativa. El teletrabajo admite una modalidad absoluta de no presencialidad o una modalidad híbrida, mitad presencial, mitad en forma virtual. Sí se requiere específicamente que se haga por escrito esta contratación, que se establezcan las condiciones, los términos en que se va a desarrollar la actividad. Hay ciertas características con el respeto a determinado tiempo de desconexión y en particular en lo que tiene que ver con el grupo de actividad en el convenio colectivo del 2021, se previó la creación de una comisión que iba a tratar todo el tema del trabajo telemático vinculado a las especialidades y particularidades de la actividad educativa, que estaba previsto que funcionara durante todo el año 2022. Ahí, Daniel, nos corregís. Se intentó trabajar, hubo intercambios, hubo algunos intentos, Con con grandes expectativas del sector trabajador, que creo que eso se fue modificando, y a la fecha no ha habido avances. Fue como que se fue diluyendo el trabajo de esa comisión, en un momento arrancó con mucho ímpetu, se intercambiaron proyectos, bueno, una suerte de protocolos de actuación. Los trabajadores, el sindicato lo que quería es que se hiciese una suerte de contrato que tenían que utilizar todos, ¿no? Y decir cuándo tienen que pagar, hacerse cargo, etcétera. Y lo que en definitiva desde AUDEC se definió es decir, no, acá lo que se puede hacer es una suerte de protocolo guía, una orientación para las empresas de cómo, de qué aspectos deben contemplar y considerar cuando recurren a una modalidad total o parcial de trabajo remoto. Y bueno, quedó ahí, Después, ¿no? después vino el tema de la ronda, digamos, y bueno, y esto quedó sin efecto, esta comisión. Pero en cualquier momento vamos a tener que retomar, aunque como dice muy bien Ana, hay que ver si ellos capaz que también lo dejaron un poco ahí en el freezer, porque por lo que planteamos nosotros, que es lo que decía Ana recién, y que bueno, no era la idea que yo tenía, ¿no? Bien. Tenemos después dentro de estos contratos de excepción también lo que es el voluntariado, sobre todo la educación formal, no formal, perdón, nos han consultado en varias oportunidades. ¿Y en la formal también? Sí, pero más en lo formal nos han preguntado varias, ¿no? No hay, acá lo que tenemos, el voluntariado como figura legalmente recogida está prevista para el ámbito público o para aquellas empresas que estén vinculadas a proyectos con el Estado. Acá, bueno, entramos bastante con el tema
CAIF, clubes de niños, tiene ciertos aspectos a considerar. Acá hay que documentar también la situación donde hay una prestación de una actividad en forma voluntaria, sin contraprestación económica, pero también como consecuencia de ello, si bien hay algunos lineamientos que puedan establecerse, no reconoce las mismas obligaciones que se imponen a un trabajador en un vínculo laboral dependiente. Sí, con respecto al voluntariado, les queríamos decir que no quiere decir que las actividades privadas no realicen y no utilicen esta figura del voluntariado, que nos consta que efectivamente lo utilizan. Nosotros en esos casos que no tienen una regulación legal, siempre les recomendamos que documenten, que quede clara la expresión de esa actividad desinteresada, donde hay un marco mínimo, obviamente, dentro de la cual se presta. No es que yo soy voluntaria, voy a una institución y voy a la hora que quiero, hago lo que quiero, ¿no? Tiene un marco. Pero bueno, no hay poder disciplinario, no hay salario, no hay consecuencias si yo no asisto, más que decirme, bueno, Ana, no participas más de voluntariado, porque no me pueden sancionar, no puede haber un pago de un salario, no puede desvirtuarse. Pero es un debe que tiene nuestro país regular el voluntariado que sí existe en la actividad privada, en muchísimas empresas y más allá de lo educativo, que quieren tener personas que quieren como una forma de empezar a trabajar. Y bueno, es esa, a ver, quiero empezar a tener una experiencia, digo, laboral. Y de repente no encajan en lo que vamos a hablar ahora, que son las otras modalidades que hay para trabajadores jóvenes o discapacitados, o situaciones de discapacidad u otras modalidades. Eso con respecto al voluntariado. Así que siempre recomendamos documentar, y documentar lo básico, desinteresado, no hay obligación, dentro de un marco, un programa, lo que fuere, y bueno, siempre estar atento a los temas de seguridad, ¿no? Hay que tener atención especial a eso y que no se expongan a situaciones que pueden ustedes mañana encontrarse en una situación no querida de tener que asumir situaciones de responsabilidad, ¿no? Eso siempre hay que tener cuidado. Gente que viene como voluntario y trabaja en una obra, yo qué sé, a la altura. Hay cosas que hay que tener cuidado. La siguiente, vamos a la... No, después hablamos un poquito, porque hay varias modalidades de contratación joven que quizás no quedó, la referimos hoy al principio de primera experiencia laboral. Cada una va a estar dada en función de la edad de los trabajadores, apuntan a un determinado público objetivo, tienen diferentes plazos de contratación, pueden generar eventualmente también algunos beneficios fiscales para los empleadores, ¿no? Que en el caso de la enseñanza, como la aportación del la patronal no modifica. Es para primera experiencia laboral, personas que están en situación de desocupación, personas que están en situaciones de debajo de la línea de pobreza, personas que tienen más de 45 años y 12 meses que no tienen trabajo. Hay normativas especiales que le dan beneficio a las empresas que contratan a personas que están dentro de esos segmentos, que son subsidios hasta 12 meses de 9.000 pesos, 8.000 pesos, 6.000 pesos, ese tipo de cosas están previstas. Hay que seguir toda una cantidad de pasos, engorrosos, les digo, porque la verdad no es fácil. Bueno, son modalidades que existen de contratar a jóvenes, de contratar a personas que tienen su primera experiencia laboral, personas de situaciones sumergidas, personas que tienen más de 45 años y no tienen trabajo, y también personas con discapacidad, que ustedes saben que también tienen una obligación de contratar, ¿no? Hay una obligación de contratar a personas que tienen situación de discapacidad. Dentro de todos los nuevos ingresos que ustedes tienen que hacer llamados que sean abiertos, inclusivos, refiriendo expresamente. Nosotros les mandamos en su momento un textito para que les compartiesen a todos. Tienen que ser llamados inclusivos. No es una discriminación referir a una persona con discapacidad, y que el llamado que están haciendo incluya a personas que están registradas en el MIDE con discapacidad. Está perfecto hacerlo y tienen que hacerlo así. Yo particularmente integro la Comisión de Inclusión para la Discapacidad, y es algo que se promueve como una forma para que las empresas, bueno, recuerden ese tema, y para darle difusión, ¿no? Que las personas que tienen distintas situaciones de discapacidad física, básicamente, ¿no? Después intelectual, ya requiere que alguna organización o asociación las apoye y las oriente y las conduzca a las posibilidades de trabajo que surjan. Bueno, eso con respecto a las modalidades Nos van a... y ahora vienen las... Sí, haciendo como para, ya que vimos la génesis del contrato, cómo se desarrollan las diferentes modalidades, bueno, Para cómo se terminar. pueden dar eventualmente modificaciones a los contratos vigentes. Por supuesto que las modificaciones en principio tienen que ser acordadas entre las partes.
Sin perjuicio, hay ciertas modificaciones que igual el empleador puede introducir siempre en que respondan a cuestiones objetivas, que no sean caprichosas, que no sean a motivos extralaborales, que estén fundados y que no supongan un perjuicio para el trabajador, un perjuicio cierto, ¿sí? En este sentido, hay ciertos aspectos del contrato de trabajo que se entienden son sustanciales y que no pueden ser modificados por el empleador sin la anuencia del trabajador. Lo que tiene que ver con el salario, lo que tiene que ver con la categoría, lo que tiene que ver con el horario. Hay veces que hay ciertos cambios que se imponen porque, bueno, una nueva organización de la institución, Normativa estatal, normativa que impone cambios, a veces, bueno, se dan ciertas circunstancias que justifican el cambio, y hay otras en que incluso con el cambio justificado, no exonera que el empleador al implementarlo tenga que eventualmente resarcir al trabajador por ese cambio, ¿sí? Entonces, siempre por supuesto, el acuerdo entre las partes y, a falta de acuerdo, que los cambios que se pretenden introducir no generen un perjuicio, y teniendo presente lo que les habíamos comentado al inicio, porque todo se relaciona con el principio de irrenunciabilidad, ¿sí? Que el trabajador no está obligado a renunciar a ciertos mínimos infranqueables que la ley, los convenios, la reglamentación consagran a su favor. Como les comentaba también hoy Ana, cuando se documentan estos cambios y hay una innovación del contrato de trabajo, si es un cambio, además siempre sugerimos que los cambios se documenten, ya sea incluso cuando se mejoran las condiciones, ¿sí? Pero cuando hay una disminución de salario, cuando hay una rebaja, una desmejora, esas innovaciones hoy en día, ya se hace además vía web, se comunica al Ministerio de Trabajo, que toma nota y en un archivo resguarda esa información sin perjuicio de que no se expide, y así lo hace saber, respecto de que si está bien o mal, sea exactamente, no lo convalida. Toma nota. Si está mal, el hecho de que el ministerio haya tomado nota y lo haya registrado no permite después decir, como esto estaba registrado en el Ministerio de Trabajo, no se debe nada y quedó convalidado y estaba todo perfecto. No. Y después de las modificaciones que se pueden dar, el contrato de trabajo puede finalizar. Y puede finalizar por distintas causas. Unas vinculadas al trabajador, otras al empleador. Pasamos a la última ya, a ver. Sí. Sí. Acá. La siguiente. Sí. Porque son cuestiones que ya dijimos. Igual ustedes van a tener acceso a este material. Innovación ya lo dijimos. El consentimiento. Acá. Terminación. Hay algunas dentro de las causas. Algunas tienen que ver con el trabajador, algunas con el empleador, y algunas son ajenas a lo que tiene que ver con la ejecución o la prestación del trabajo propiamente dicho. La muerte del trabajador, el fallecimiento del empleador cuando es personal, la incapacidad física o mental del trabajador, bueno, cuando se da el concurso, la liquidación de la empresa. Vemos diferentes situaciones. A ver, ¿qué sucede en estos casos? Bueno, según la situación, ¿quién va a tener que abonar o no? ¿No se escuchan bien, perdón? ¿No se escuchan? Sí, se escucha Sí, perfecto. se escucha bien, se escucha bien, se escucha bien. Algún Hay un micrófono micrófono está abierto. muteado. Hay un micrófono abierto ahí. Mariana Ortiz. Bien. No hay problema, queríamos saber, a nosotros no nos distrae porque es bajito lo que se escucha, pero queríamos saber si estábamos, Sí, si sí, sí. estamos Perfecto. finalizando, redondeando. Cuando se da, por ejemplo, el fallecimiento del trabajador, lo que haya generado este trabajador, la liquidación por egreso, en su caso si es con indemnización por despido o no, va a corresponder percibirla a sus herederos. Por otro lado, en el caso del empleador unipersonal, si fallece, también van a ser los herederos del empleador los que tengan que asumir los saberes del trabajador. Ese tema nos han preguntado muchas veces, fallece el trabajador, ¿qué hay que hacer? Se tiene que pedir mínimamente, bueno, no le van a pedir, hagan toda la sucesión a los familiares, a la viuda, no sé, a los hijos, bueno, tráiganos un certificado notarial, algo que acredite que tales personas tienen la vocación hereditaria.
¿no? Y bueno, por lo menos ustedes tienen un documento, después hay que ver cómo se distribuye ese dinero en función de que haya una viuda, un hijo, 5 hijos, bueno, todo eso hay que analizar caso a caso. Pero siempre tener un documento para pagar los saberes sucesorios que acredite la vocación hereditaria de quien se presenta a cobrar, porque como siempre, el que paga mal, paga doble. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Cuando se da la incapacidad del trabajador, ya sea después lo puede jubilar el BPS, ahí no hay un supuesto de pago de indemnización por despido, sí la liquidación de los saberes que correspondan. Es una causa de extinción, se dice, del contrato de trabajo. Luego, cuando, bueno, por supuesto el concurso de la liquidación de la empresa, eso no exime a que haya que pagar a los trabajadores dentro del proceso judicial correspondiente, los saberes a los que tengan derecho. En situaciones de... Sí, y acá tenemos una situación que se ha dado en alguna empresa cuando un trabajador por motivos extralaborales es sujeto de una condena penal con privación de libertad. Acá no hay una solución única. Sí, lo que se ha entendido es que cuando estas condenas son por tiempo corto, se puede entender suspendido el contrato de trabajo, cuando el trabajador cumple con esta condena, retoma la actividad, y que cuando son condenas que ya se sabe con el procesamiento y la condena que se extiende por 5 años de prisión, bueno, el empleador no está obligado a respetar ese plazo y esperar que la persona cumpla su pena para reintegrarse a trabajar. También habrá que analizar caso a caso, porque más allá de la condena penal, habrá que ver la naturaleza del ilícito eventualmente, si puede tener alguna incidencia en relación a la actividad o no, y que haga imposible la continuidad del vínculo. Si son delitos sexuales, por ejemplo, ¿no? Es decir, en principio ustedes saben que lo que ocurre fuera del ámbito laboral no afecta a lo laboral, pero pueden haber situaciones que sí afecten. ¿Está claro? No todo lo que sucede fuera del ámbito laboral es neutro para el ámbito laboral. Si una persona es condenada por un tema vinculado a un delito sexual, es lógico que una institución educativa no la quiera tener. Pero por el hecho en sí de que la persona empiece un proceso penal o es privada de libertad, eso no deriva, es igual a terminó, no sé, renunció, desapareció. No, en principio el contrato queda suspendido. Así lo dicen nuestros jueces. Queda suspendido. Ustedes no tienen que pagar el salario, el trabajador está eximido de venir porque tiene una situación de fuerza mayor. Él estará peleando, él estará discutiendo, mañana le darán la razón o no. ¿Está? Creo que allí, no sé si Sí, nos quedamos... una cuestión final en cuanto a cuando se extingue el contrato, ya sea por la voluntad del trabajador o del empleador, siempre procurar documentarlo. Si bien la renuncia del trabajador puede ser escrita, puede ser oral, hoy también se admite como prueba otros elementos, ¿no? Un mail, un WhatsApp, donde quede Donde está la respuesta también. expresamente consignada la voluntad del trabajador en el caso de la renuncia. Para el empleador es un poco más sencillo porque uno cuando comunica el despido, por ejemplo, si una persona se hace personalmente y se niega a firmar la comunicación, puede enviar un telegrama, puede dar la baja inmediatamente en TVPS y allí ya tiene la constancia de haber formalizado su voluntad. Y esto sin perjuicio lógico de que pueda existir un acuerdo entre las partes estableciendo una fecha para el cese del vínculo y que se documente también en esos términos. Y por ahí tratamos de redondear. Creo que más o menos le dijimos todos, pero ustedes saben que, bueno, fue bien ambicioso. Nos quedan 12 minutos y yo tengo 8 intervenciones que quizás tengan por lo menos una respuesta de un párrafo, de un renglón. Si tengo, esto lo dijeron con otro ejemplo, pero este ejemplo se da mucho en las instituciones. Si tengo un empleado para un taller es una materia breve, que no necesariamente es una materia que dura todo el año, ¿no? Para un taller que se realiza entre mayo y noviembre, todos los años, hay una continuidad. Ese taller se dicta todos los años y siempre contrato al mismo docente. La pregunta viene en el marco de lo que ustedes estaban hablando de la continuidad. Ceso y lo vuelvo a contratar, no voy generando antigüedad, lo doy de baja y posiblemente no lo pueda poner en seguro de paro porque va a tener alguna otra tarea. ¿Cómo hago este contrato? Bien. Es bien al límite la consulta que nos hacen, ¿no? Son esas situaciones que son las típicas zonas grises,
donde parece claro que no lo necesitan todo el año, pero parece claro que lo necesitan de manera permanente. Es muy Todos particular. los años. ¿Cómo? Por eso Todos todos los los años lo años, sí. precisan, todos los Exacto. años lo precisan, así que hay una necesidad permanente. Lo que no está claro es que ustedes no tienen trabajo para esa persona en los 12 meses. Por lo tanto, hay que acordarse, por más que la persona tiene multiempleo, en el 99% de los casos de la enseñanza, ustedes tienen la opción de contratar a la persona y la tienen, basta que esté 6 meses, ¿no? 6 meses inscrito para después generarse derecho, por lo menos por parte del empleador. El trabajador tiene la aptitud para tener amparo en seguro de desempleo. Si la persona no lo tiene, puede quedar como nos pasa. Nosotros tenemos muchas situaciones donde se manda a la persona al seguro de paro, mira, tengo otro empleo, olvidemos la educación, no puede ampararse, pero queda esperando. El contrato queda suspendido. Yo no tengo trabajo para darte, te mando a seguro de paro, tú no te puedes amparar, quedamos en una situación de suspensión. Aclarar que no está a disposición, hay que aclarar eso, porque también hemos tenido reclamos donde la persona decía, pero yo estuve a disposición esperándote que me llamara. Mira, yo tengo trabajo para ti de mayo a noviembre. Me parece que tiene que quedar eso claramente establecido. Es una situación bien de esas límite, le diría border, porque es permanente y cuestionablemente. Y es el tallerista de esa materia o de ese taller. Pero no tiene trabajo los 12 meses para él. Pero bueno, hay Seguro paro no otras, no, hay otras, puede haber otras alternativas, eso se da mucho también en algunas, por ejemplo, la educación en el ámbito terciario, donde hay materias que, por ejemplo, son semestrales, ¿no? Con esta particularidad de los semestres nuestros que son 4 meses. Anualizar el sueldo. Anualizar los salarios, porque bueno, no sé, esto estamos entrando en casos concretos, esta persona cuando le dan la baja, pero es así, ¿qué le liquidan? ¿El despido o son contratos a término anuales? Porque también son situaciones distintas. No sé si es un contrato a término todos los años o lo contratan todos los años y le liquidan el egreso todos los años cuando cesa esta contratación. Porque bueno, quizás habría que analizar un poquito más en profundidad qué es lo que vemos las otras, podría... no sé, igualmente ampliamos después lo que ustedes consideren que de repente no quedó cabalmente respondido. Nosotros quedamos a disposición a través de AUDEC que nos llegan las consultas. Sí. Va otra. ¿Es legítimo establecer un límite de edad sin pagar indemnización? Límite de edad. Límite para la contratación. El tema es que no estamos en la función pública, donde además tenemos hasta los 70 años para ejercer, por ejemplo, la educación. El tema es que los límites no pueden ser discriminatorios, ¿no? Que dice que no, gracias por la pensé que tenía que ver con la pregunta. Yo sospecho, creo que fue Pablo quien hizo esta consulta, sospecho que esto viene por el lado de yo puedo hacerte la contratación hasta un tope de los 65 años. Y a los 65 años te doy en de el ámbito baja. educativo, pensando en los usos y costumbres, es habitual que entre los 60 y 65 años ya las personas cesan la actividad educativa. Entonces pensar que ustedes hagan un llamado, no es necesario decir hasta los 60, hasta los 65, ustedes mañana hacen la selección y va a decantar directamente que esta persona no está dentro de los que ustedes prefieren. No, pero la pregunta es legítimo que yo te haga un contrato donde dice que a los 65 de años te voy a dar de baja y no te voy a indemnizar? Sí. No, que no te voy a indemnizar. No indemnizar no, decir que desde baja sí, porque está dentro de una política institucional que las personas en determinado momento, por lo que implica la enseñanza, entendemos que lo mejor es que Pero corresponde el pago de la indemnización en todos los casos. Sí, eso totalmente. hago una precisión porque es algo, una confusión que se genera habitualmente. Dice, ya tiene la edad para jubilarse, lo voy a hacer que se jubile. Uno no tiene la potestad de hacer que nadie se jubile. Cuando la persona llega a la edad y cuenta con los años de servicio que lo habilitan a jubilarse, puede jubilarse, pero perfectamente puede decir, yo me quedo acá hasta que prescindan de mis servicios y que prescindan pagándome la indemnización por despido. Además, usted vio que cuando la persona retrasa su jubilación, aunque tenga los años de servicio, mejora la tasa de reemplazo. Entonces, tener algún año más de servicio te mejora. Por lo tanto, así que zafar de la obligación de pagar el despido por el tema de decir yo a los 65 te voy a cesar, simplemente estoy diciendo que el contrato lo voy a finalizar en esa fecha, pero no me evito la obligación de pagar el despido. No es legítimo, la pregunta es, no es legítimo establecer a los 65 te voy a cesar y no te jubilás y no te pago. Exacto. Si la y la última, de todas las que tengo, me voy a quedar con una, después el resto se las voy a pasar y se las hago llegar porque van a quedar en la grabación. Pero hay una que dice, ¿en qué casos y periodos se puede ejecutar el seguro de paro? Es bastante general, pero habitualmente en el ámbito educativo no utilizamos el seguro de paro. Lo utilizamos cuando la pandemia
pero Sí. ahora parecería llegar a ser, o podría llegar a ser, una solución para algunos de estos casos. Sí, bueno, el tema del seguro de desempleo es un tema bastante complejo. Pensamos siempre que son trabajadores mensuales los que ustedes utilizan, ¿no? Y los que la modalidad contractual que los vincula. En general, lo que se exige es que tengan 6 meses de aportación. Ahí está Daniel también que puede apoyar en el punto, pero son 6 meses de aporte. Y bueno, y la persona recibe, puede estar hasta 4 meses en seguro. ¿Tá? Salvo cuando hay situaciones excepcionales, la institución tiene una dificultad especial, crisis, etcétera, que Sí. hay que sustanciar y tramitar prórrogas. Pero Pero son 4 meses y es cuando la persona tiene que tener 6 meses de aportes. Son 4 meses. El tema es que tenemos, el seguro de paro tiene varias modalidades y contempla varias situaciones. Tenemos el seguro por una disminución de actividad y el seguro cuando se produce el cese de la actividad laboral, ¿sí? Esto de los 4 meses que mencionaba Ana, uno puede mandar a una persona hasta por 4 meses, ¿sí? Consecutivos, o bueno, si es separado después, para volver a generar el derecho de todo el periodo tiene que pasar otro plazo entre medio, pero calculemos que son 4 meses que se envía una persona al seguro. Al finalizar ese plazo, el empleador lo que tiene que definir es si lo retoma o si lo cesa definitivamente, paga el despido y la persona tiene derecho a 2 meses más. Esto es lo general de la situación. ¿Qué puede pasar? Hay que contemplar cada circunstancia, porque si es una persona que tiene otros ingresos, como suele suceder en el ámbito educativo, uno tiene todo el derecho a decir, yo no tengo trabajo para darte, te mando al seguro, pero esta persona, si tiene otros ingresos que superan los ingresos de la institución por la que va al seguro, no va a cobrar seguro. Si la institución que le paga más, dentro de mis saberes, trabajo en 2 instituciones, en una me mandan a seguro por el salario más alto. ¿Está claro? Eso puede implicar la compatibilidad con la percepción de un seguro que no va a ser total, ¿no? Se hace toda una prorrata. No quedas en total Hay que ver caso a desamparo. caso si afecta dónde recibe el mayor salario, si va a recibir en forma prorrateada o no. De todas maneras, hay una previsión y es que pasado 3 meses, si mal no recuerdo, de amparo, porque uno para enviar un trabajador al seguro de 6 meses desempleo en planilla. no le tiene que pedir permiso, ¿sí? Eso para el seguro común. ¿Qué puede suceder? Que uno envíe a la persona al seguro, el BPS le dice, ok, pero tú no tenés derecho a cobrar porque tenés otro ingreso que supera la prestación que yo te tengo que dar. ¿Qué puede hacer el trabajador? Esperar. A los 3 meses, eso lo corroboramos bien porque ahora me entró la duda si eran 3 o 4, tiene el derecho de decir, perfecto, tú no me vas a reintegrar, yo me doy por despedido. Eso es un derecho que consagra la ley. Incluso si fuera la institución que lo manda el seguro, es la única institución empleadora, ¿sí? También. Pero resulta que este trabajador cobra una pensión, recibe una prestación, es socio de una sociedad y por H o por B, por una situación absolutamente ajena a su empleador, no percibe la prestación, también tiene derecho a decir, quiero hacer valer lo que se llama el despido ficto. Es el ficto, ¿no? Es el ficto. El despido ficto, que es una suerte de despido indirecto, Es que igual al monto del despido. nos ha pasado en diferentes instituciones, pero sobre todo en empresas, que hay gente que dice, bueno, yo espero que en algún momento se va a revertir la situación, yo ahora no puedo cobrar el seguro porque tengo esta situación personal que me lo impide, pero deben saber que incluso cuando son situaciones propias de la persona que nada tienen que ver con su empleador, pueden hacer valer el despido y decir, bueno, mira, genial, pero yo quiero cobrar mi indemnización. Y terminamos acá el vínculo. Pero son 6 meses en planilla que tienen que estar y ahí ustedes están habilitados a hacer el uso del envío de la suspensión total, que es la que, bueno, totales no tienen ningún día de trabajo para darle, que es la que normalmente Daniel, se... Sí, bueno. Daniel, ¿querés Y además al ser mensuales no. tiene que mandar a mes completo, ¿está claro? No le pueden decir 15 días y eso, es a mes completo tiene que ser. Una cosita que pasaba en algunos colegios hace unos años y el BPS lo admitía, pero después lo dejó de admitir, y entonces por la duda, para aclararlo, es que a veces se mandaba seguro de paro en el periodo de receso. Y eso, no, o sea, por las dudas, digamos, para aclarar, ya que estamos en el tema del seguro de paro. Sí, esto forma Este, parte de esa competencia desleal que pedimos los claro, colegios que no claro. suceda. Claro, y Gente, además ahora estamos... no lo está admitiendo, incluso el BPS, en su momento lo admitió hace unos años, pero no.
Pero estamos eso en el lo tiempo. entiendo. En el caso del tallerista que hablábamos, es una situación muy particular. No tengo trabajo Sí. para esa persona en esos meses. No tengo trabajo, es que es verdadero, no lo tengo. Sí. ¿Alguna ¿Tenemos pregunta alguna otra más? pregunta más que surgió en estos últimos minutos? Yo la acabo de copiar. Tenemos un próximo encuentro y tenemos a la hermana Laura en la vuelta. Bien, los que tengan alguna otra pregunta la dejan escrita ahora, Si así no, las nos vamos lo pasan copiando. después. Bueno, agradecerles a Ana y a Denise porque realmente el aporte sin duda es súper valioso, nos sigue ayudando a pensar y a ponernos en esta dinámica de seguir actualizando este servicio que sabemos que es duro de este sector, pero es el que mantiene también gran parte de la estructura para funcionar, ¿no? Entonces, qué lindo que podamos seguirnos pensando juntos y poder seguir trabajando. Y bueno, gracias a cada uno, Daniel también por los aportes que hizo por ahí, bueno, a Juan y a todo el equipo, creo que bueno, nos volvemos a encontrar el 13 con la certeza de que es juntos que podemos seguir formándonos y seguir creciendo en una dimensión de servicio para la educación uruguaya de hoy. Así que buen fin de semana y buen descanso a todos.